originalmente en español, febrero 2023. ¿Qué es el ADN? Buscando dos imágenes ilustrativas que van al caso. Dicen que esto es un átomo. Dicen que esto es ADN. Esos dos son ideas e imágenes reduccionistas basadas en la falta de entendimiento de la ciencia humana. Son abstracciones inexistentes del humano en su intento por entender lo que le rodea, solo por la suma de sus partes. Los átomos no se ven así, ni el ADN se ve así tampoco. Como he explicado con la mecánica de la manifestación, cuando hay energía que se concentra en un solo punto, por la acción de armónicos específicos que son una frecuencia, como música, esta forma un nodo que es la partícula. Por eso en Taijeta no se usa tabla de elementos como en la Tierra, porque hay variantes infinitas de cada elemento, y ponerlos como si eso fuera todo resulta reduccionista y limitante. No hay partículas, solo gravedad concentrada que forma una gama infinita de lo que se podría decir que son elementos. Y lo hace dependiendo de los armónicos, de la frecuencia. Y entre más alta la densidad, más se complican los armónicos. El ADN es una materialización de la conciencia y de las ideas que sostiene como apegos, vista desde el punto de vista de densidades bajas, puesto que desde las altas solo es energía en forma de conciencia. El ADN es un registro de lo que antes fue cada individuo y que lo llevó a ser quien es el día de hoy. No hay antes ni después en realidad, como se sabe, pero sí desde el punto de vista de experiencia de cada individuo, y eso se refleja en su ADN. El ADN es un registro sólido en forma cristalina de todo lo que nos forma. Es quienes somos, formados por quienes fuimos. Si se altera el ADN artificialmente, nos separa de nuestra herencia, de aprendizaje y de experiencia previa. Porque todo lo que aprendimos en nuestras incontables vidas pasadas, aún lo tenemos y aún nos forma. Es quienes somos. Cuando se altera artificialmente el ADN, se está cortando el acceso a los registros de nuestro pasado. Se está limitando lo que somos y se nos está imponiendo algo que no hemos sido. El ADN es cristalino y está formado en patrones altamente matemáticos. Es una antena que trae al físico cada aspecto de nosotros que se encuentra en el campo etérico. Por eso he dicho antes que la glándula pineal no es por donde entra el espíritu al cuerpo. No es por donde se puede ver y comunicar con otros reinos existenciales. Sí, es un punto concentrado por donde el cerebro ayuda a traer a tu conciencia cosas que están fuera del alcance de los 5 sentidos básicos, eso sí. Pero la conexión con el alma, con el Katra eterno, la conexión con la fuente original, se da a través de cada célula, se da a través del ADN.
las ideas y los conceptos en el campo etérico que nos forman, lo que forma nuestro espíritu, son frecuencias. Porque, como he dicho, desde densidades superiores solo hay conciencia y las ideas que ésta forma. Y esas ideas forman o se pueden ver como frecuencias, que a su vez forman partículas. Y a su vez, esas partículas formarán estructuras más complejas, como el ADN. El ADN es un reflejo en una densidad baja de lo que es el flujo de ideas de una conciencia que forma un ser. Cuando intentan alterar el ADN de forma invasiva o con químicos, lo que hacen es separar o mermar la capacidad de la persona para conectarse con el campo etérico, con la fuente original. Y esa es una de las razones por las cuales llenan de venenos y de químicos toda la comida. Es la razón por la cual están echando los chemtrails. Todo en un intento por controlar y por separar a las almas de la fuente original, y con ello poder mantener el control sobre dichas almas. Todo con el objetivo de mantener su ilusorio 3D terrestre. Desde un punto de vista es como una prisión, pero desde otro es como una prueba de resistencia máxima para que las almas más fuertes sepan quiénes son. Como ha dicho Maris Varú, cito: la verdadera razón para encarnar en la tierra es para que las almas vean qué tan difíciles son de matar, como nivel pesadilla del videojuego. Si a una persona se le altera su ADN, aún con motivos de terapia, podrán mejorar una condición de salud. Pero al mismo tiempo están mermando los planes de dicha alma para tener ese grupo de experiencias en el físico. Alteran el blueprint de su vida y con ello no le dan la oportunidad de experimentar una de las razones por las cuales encarnó en primer lugar. Esta es la explicación metafísica de qué es el ADN. Como verán, no estoy dando el tema desde la postura fría médico-materialista genetista, sino desde los aspectos metafísicos del ADN, porque nadie, de que yo sepa, lo está haciendo. Entonces, estamos metiéndonos de nuevo en temas nuevos. Ok, gracias, Yazgi. Vamos por diferentes preguntas. Volviendo al inicio de todo. Dijiste que así no se ve el ADN y mostraste un dibujo. ¿Cómo se ve entonces realmente? ¿Se puede describir? El ADN no es una cosa fija, como la doble hélice que les dan. El ADN es algo dinámico que se va sobreescribiendo a sí mismo con el paso del tiempo y de las experiencias de cada individuo mientras transcurre su vida. Entonces, cambia de forma y de valores de vibración. Es decir, que desde el punto de vista que estoy intentando describir, cada parte del ADN trabaja en conjunto con las demás partes y resultan inseparables, como pasa con los órganos del cuerpo, que la ciencia médica terrestre toma y observa como entidades aparte. O sea, alguien tiene una enfermedad del hígado, otro padece del corazón, cuando la razón de todo está en el conjunto, no entre las piezas separadas. Lo mismo con el ADN. Cada pieza dentro del ADN
cambia sus valores vibracionales todo el tiempo, siendo que cada pieza vibra de forma diferente, con ello traduciendo al físico lo que antes solo era energía sutil del lado espiritual. Entonces el ADN realmente cambia de forma, no sostiene ese esquema reduccionista que les muestran. Esta imagen me gusta porque se ve como cristales, más como yo lo percibo. Más insisto que no sostiene esa forma. Entonces, ¿qué es lo que ve la ciencia terrestre que llama ADN? ¿A qué se refieren en la Tierra cuando hablan del ADN? Si desechan al mundo espiritual. Solo ven un plano para la construcción de un cuerpo. Solo ven lo material y cómo se enlaza entre sí con aparente lógica materialista. Ok, ¿y cómo pueden reconocer a una persona por su ADN si está variando? Porque aunque va variando, no varía lo suficiente como para ser visto como otra persona durante una sola encarnación, excepto en situaciones aisladas o más extremas en donde esto sí ocurre. También resulta ser que en el 3D no todo el ADN se está usando, porque si tuvieran acceso a todo el ADN, acceso mental o espiritual, no tendrían una experiencia 3D limitada en la Tierra, porque al recordar todo, ya podrían saber o recordar que son seres espirituales y no cuerpos. El ADN y cuánto acceso se tiene a él, sí está ligado al velo del olvido. Y el activar el ADN se puede ver como una activación mental de despertar espiritual, el logro de activar más partes del ADN. Siendo que si se activaría todo, no quedaría nada de la experiencia 3D limitada, porque la persona se percibiría más como un ser de luz de densidades altas. ¿Y cómo lo veis vosotros físicamente, el ADN, aunque va variando? Se ve como una masa cristalina. Son ellos los que separan todo en hebras. Yo lo veo más como una cuerda enroscada en desorden dentro de una canasta. Ellos lo ven como si fuera una estructura con valores fijos. Pero como les decía, es una materialización de frecuencias del lado espiritual. Por lo tanto, es algo y se tiene que ver como una cosa. Las imágenes que has mostrado son más acordes con mi concepto de cómo se ve, pero ya son imágenes objetivas de microscopio electrónico. Aún así, no muestran lo dinámico del ADN que tiene un flujo constante de energía que pasa a través de él y que va vibrando en acorde a los pensamientos del lado etérico que forman a la persona. Y si le pones más y más zoom, acabas solo con ondas de energía y nada de materia. Es lógico del modo que lo describes, Yasgi, dinámico y cambiante. Se mueve como una frecuencia de radio, es decir, no está representando el movimiento. Tal vez porque son imágenes. Tendrían que mostrar vídeos o GIFs. La manera como lo enseñan solo parecen cosas fijas y frías, inmóviles y carentes de vida, cuando en realidad allí está pasando una red muy extensa de vibraciones con sus armónicos, porque cada pieza de ADN es como una nota
o tecla musical que vibrará en acorde a la energía sutil del lado etérico, con ello traduciendo lo espiritual hacia el mundo llamado físico. Pero tal vez es porque son solo imágenes y la gente o ellos mismos ya entienden que es algo dinámico. Es como si yo muestro eso. Se entiende que es algo mucho más dinámico. En realidad se mueve eso. Así es. Y eso sigue siendo ADN. Eso es el resultado de la vibración que constantemente emite el ADN al recibir señal etérica. Hay una sola calidad que describe la vida: movimiento. Pero entonces, ¿quieres decir que ellos no saben de su dinámica variante? ¿O lo saben, pero lo muestran en imágenes rígidas? No puedo saber qué tanto sabe cada quien, pero la evidencia me dice que la mayoría de los científicos genetistas no saben esto, o solo están empezando a descubrir esto, como Bruce Lipton, aunque él aún está muy dentro del mundo causal material, y yo estoy dando este tema desde el aspecto metafísico. Pero para mí, la metafísica es la base de todo. Gracias, Yasky. Entonces, si podrías leer el ADN de Robert, podríais saber de dónde viene, de su encarnación más reciente. ¿Por qué no le cogéis una muestra? Con Robert enfrente de mí, físicamente y en vivo, tal vez podría. Una muestra de ADN no es lo mismo que el ADN vivo y activado, funcionando y trayendo al físico la señal del espíritu, del Katra. No está vivo ese ADN. Se necesita vivo y en conjunto para poderle leer la señal metafísica. Es decir, que es ADN sin señal. ¿Y por qué le sacan tanta información entonces del ADN antiguo, de algún cuerpo muerto o los huesos? Sacan mucha información, sí, mas no toda la que quisieran, por esto que falta. Se debe investigar mientras está dentro del sujeto, para poder ver esta clase de cosas metafísicas. Si tienes ADN fijo e inmóvil sin señal, y luego formas un animal con eso, o una persona con un pod, y ya con la persona, entonces ya podrás leer lo metafísico. Ok. Otra pregunta entonces. Si el ADN es un registro de que hemos sido, ¿se puede saber vidas pasadas solo mirando el ADN? Pero, ¿cómo es el proceso exacto de mirarlo? ¿Y cuántas vidas se puede saber así? ¿Cuál es el límite aquí? ¿3 vidas? ¿50? ¿100? Sí, se puede saber, como una base de comparación previa. Esa es la parte difícil. El ADN solo son códigos de frecuencias. Sin la clave no se puede interpretar. Pero hoy en día, la mayoría de las civilizaciones avanzadas sí pueden saber quién y qué ha sido alguien por el ADN, siempre y cuando exista una base o registro previo. ¿Qué clave? ¿Qué es esa base previa? Que se sabe que una serie específica de códigos de frecuencia se aplican a una raza, especie, o grupo de individuos o individuo en particular. ¿Y dónde están esos registros previos? Solo por investigaciones anteriores, en base de datos, si la hay. ¿Pero es solamente saber qué raza era o es saber más sobre esa persona? Porque se dice que el ADN es una memoria de lo que ha sido y hecho. Entonces, ¿se puede acceder a más detalles de lo que se ha hecho a través del ADN?
Te dice qué casa tenías, con quién estuviste, qué clase de naves navegabas. ¿O ese detalle no? Todo depende de la precisión de los datos que se tengan previamente. Si se conocen las frecuencias de vida de Napoleón, se puede buscar en el código de frecuencias de ADN de las personas sospechosamente como Napoleón, para saber si su ADN contiene las frecuencias o códigos frecuencia de Napoleón. Pero el anterior debe haber sido registrado primero de alguna forma. Todo depende de la profundidad con la que se pueda descifrar el código de frecuencias contenidas en el ADN del individuo en cuestión. Entonces, ¿se podría rastrear dónde se encarnan los individuos solo por el ADN? ¿Que esté almacenado en una base de datos? Sí, y por eso el cabal almacena el ADN de las personas. Ok, pero aún no lo entiendo bien. Me gustaría saber qué tipo de detalle se almacena como memoria y qué se puede leer allí exactamente de vidas pasadas, como qué comida te gustaba, qué animal tenías, etc. ¿Y cómo se descifra ese código de frecuencias entonces para llegar a saber eso? Todo detalle de memoria se puede leer en teoría, siempre y cuando se tenga el código. Solo son valores de frecuencia. ¿Pero qué código? ¿Cómo se obtiene? No entiendo bien. En el ADN cristalino, cada parte de la hebra y de sus componentes vibra de manera diferente. Por lo tanto, reacciona de manera diferente a cada señal emitida desde el lado etérico. Es decir, cada cristal del ADN se activará si la frecuencia con la que es estimulada corresponde a la suya propia. Es que si se ve una secuencia de ADN basándonos en la correspondencia de frecuencias como en 723.4 vibrará con 723, 638.1 vibrará con 638, etc. Que en conjunto es la clave que sabemos con anterioridad, que si se encuentra representa la raza andromedana, por decir alguna como ejemplo. ¿Me explico? Ok, sí, pero yo pregunto más allá de las razas. ¿Hasta qué grado de detalle se sabe? Mismo que con todo. Entre más detalle, más precisión de los números se necesita. Pero todo está allí, en los códigos contenidos en las frecuencias. Pero, ¿cómo se asocia esa o otra vibración con el hecho que tuve una pantera blanca 3 vidas atrás en una casa de madera en la playa? Si algo fue lo suficientemente relevante para ti, quedará escrito en tu disco duro que es tu ADN. Pero ¿cómo se lee? ¿Cómo se asocia a leerlo? Dijiste que se necesita asociaciones. Solo si existe el dato. De lo contrario, no se sabe. Y no todo lo que has vivido queda registrado. Solo lo que para ti fue importante. No quedará registrado en tu ADN donde pusiste la nota de compra del chocolate y los Doritos que compraste en el 2013 por noviembre. Ah, pues no se puede saber si no está registrada la asociación. Esto es importante, porque yo pensé que se puede leer como se puede leer el disco duro de la persona, en todo detalle y hasta 50 vidas atrás, todo ordenado en carpetas o algo. Sí, también, siempre y cuando sepas leer los datos. Como ejemplo, cada frecuencia de alma se registra en el ADN, quedando que la memoria de tu primer amor, que supongo que es relevante, queda representado como Yasgi enseñando una tabla de números.
lo relevante queda registrado como una tabla numérica de valores de frecuencia, tanto lo consciente como lo relevante inconsciente. ¿Pero el registro ese no vulnera la intimidad? Claro. Pero, ¿hasta cuántas vidas atrás se puede saber? ¿Cuál es el límite? Varía de persona en persona. Depende de lo relevante que hayan sido. No hay regla. El que las Svaru se acuerden de tanto se manifiesta en nuestro ADN como más complejo. ¿Y qué utilidades tiene ese registro? ¿Solo para recordar vidas pasadas? Lo que una vez fuiste es lo que define quién eres tú hoy. Es quién eres. Por eso está en tu ADN. Es tu conexión con el lado espiritual y con la fuente original. Por eso, si alteras tu patrón de ADN original de manera artificial, estás alterando quién eres y te separa de la fuente original. ¿Y borrando tu registro? ¿Es un borrado irreparable? Solo lo borra desde el punto de vista de la experiencia en la vida física, porque el ADN que se altera es el del lado físico. Entonces, el cuerpo es quien pierde más conexión con quien eres, volviéndose más robótico y programable por quienes controlaron la modificación. ¿Y tú misma? ¿Cuántas vidas pasadas has podido leer de tu ADN? ¿O no necesitas ADN para acceder a eso? No se me ha leído de esta manera mi ADN. Es algo que yo sé de mí misma al saber cómo funciona el ADN. Yo me acuerdo de 12 vidas pasadas como una Svaru y de otras tantas antes de ser una Svaru. Nota aparte. El poder leer las frecuencias exactas de ADN es la base de la tecnología de pods de inmersión. Ok, y mi última aclaración de momento en este punto. ¿Es mejor leer el ADN o simplemente acceder al campo etérico directamente con la mente a saber estas cosas? Ya que todo está registrado allí inicialmente. Diría que el campo etérico tiene aún más información, tiene todo, y de todos, los llamados registros akáshicos. Son dos cosas muy diferentes. Uno del campo de la conciencia, el otro es tecnológico invasivo. Y registros akáshicos, eso es otra cosa, y esos nombres me parecen muy nueva era. Yo prefiero utilizar el término leer la información del campo de energía potencial. Sí, yo también. Pero, ¿cuál sería más efectivo? ¿Leer el campo o ADN? No los puedo comparar. Siempre me iré del lado de lo mental, de conciencia, no por el lado tecnológico. El ADN es una materialización en el mundo físico de las frecuencias que están en el campo etérico. ¿Dónde hay más información? ¿ADN o campo etérico? Es la misma vista desde aspectos diferentes. Pero yo me imagino que el ADN no contiene todo, ¿no? Se puede leer más leyendo el campo, deduzco. No contiene todo lo que hay, no. Navegación estelar. Principios básicos. Como expliqué en el último video,
Los habitantes de Taygeta interpretan el universo como un medio líquido de alta densidad y alta vibración en el que un conjunto de armónicos intencionales, usando pulsos de gravedad, hacen que la vibración se condense en ondas estacionarias que a su vez forman las partículas, que cuando se combinan formarán todos los objetos sólidos. También expliqué cómo cada pequeña partícula tiene una firma e identidad vibratorias únicas en todo el universo. Usando computadoras holísticas muy poderosas y avanzadas, podemos mapear esas partículas en un grado muy exacto, aunque mapear cada una de ellas individualmente sería imposible, no es necesario. Ya que se pueden dar valores promedio a grandes grupos de ellas con bastante exactitud porque están interconectadas de una forma matemática precisa, entre ellas y también con todo lo demás, para que nuestros ordenadores puedan anticipar y predecir los valores que deben tener unas partículas concretas en una determinada zona en caso de necesidad. Cuando tienes un mapa extenso, hecho de valores matemáticos de partículas, y de cualquier área, sin importar cuán grande o pequeña sea, lo llamamos un mapa de frecuencias, y eso es lo que usan las naves estelares para la navegación, dejando los mapas convencionales como los de la Tierra solo para navegación de cercano y corto alcance a baja velocidad. Lo que quiero decir con mapas convencionales similares a los de la Tierra, son aquellos basados en coordenadas tridimensionales como X, Y y Z o como mapas bidimensionales como uno hecho de papel. La computadora de una nave estelar tendrá toda la información necesaria para la navegación interestelar en formato de mapa de frecuencias solamente y eso es más que suficiente para llevar la nave a cualquier parte, aunque los mapas tradicionales todavía se usan, pero simplemente no son prácticos cuando involucran grandes distancias y velocidades. Cuando una nave se mueve a baja velocidad, la tripulación usa mapas tradicionales la mayor parte del tiempo, y cuando la nave viaja a un destino lejano, usa principalmente mapas de frecuencias. En este caso solo deja los mapas tradicionales como referencia, porque los seres como todos nosotros, todos ustedes incluidos, prefieren pensar en términos de aquí y allá y de distancia, y no pensar en términos de relaciones matemáticas entre frecuencias. Podríamos decir que la tripulación de una nave estelar todavía utiliza mapas tradicionales para conservar algo de su cordura mental y experiencia de vida, porque cuando viaja grandes distancias una nave estelar no se mueve a gran velocidad. A cualquier velocidad lo que realmente hace es saltar del origen al destino, y no pasar de uno a otro. El llamado modo de viaje hipervelocidad o hiperespacio funciona conociendo el mapa de frecuencia exacto del destino y conociendo también el mapa de frecuencia exacto del lugar de partida. Como expliqué antes, cada partícula y, por lo tanto, grupo de partículas y lugar en el espacio, grande y pequeño, tiene una frecuencia única. La computadora de navegación ingresará la frecuencia exacta del mapa del destino deseado en el motor o motores de la nave, que a su vez emularán dicha frecuencia envolviendo a toda la nave en un capullo toroidal de alta energía. Utilizando el principio de frecuencia dominante, este capullo de alta energía en el que se encuentra la nave, al emular la frecuencia exacta del destino, cambiará la vibración y la correlación matemática de todas las estructuras de la nave y todo lo que contiene, para que coincida con la relación de frecuencia matemática exacta del lugar de destino. Por lo tanto, la nave ya no vibra según el lugar de partida y sí vibra según el lugar de destino. Usando el principio de no localidad, la nave ya no existirá en el lugar de partida y de repente existirá en el lugar de destino, ya que ya no es vibracionalmente compatible con el primero como lo es con el segundo. El principio de no localidad establece que las distancias y la velocidad son tan ilusorias como lo es el tiempo, siendo solo parte de la interpretación de alguien que tiene una experiencia en lo físico y no una propiedad intrínseca del universo como un todo, desde el punto de vista más expandido. El tiempo, el espacio, las distancias y la velocidad son solo una ilusión. No importa cuán convincente pueda ser esa ilusión desde el punto de vista de la persona que lo experimenta todo. Este salto de navegación hace que la gente llame a las naves capaces de hacer esto, naves de salto o naves saltadoras. Existen protocolos a seguir para que las naves puedan ingresar con seguridad a uno u otro sistema planetario. Por ejemplo, deben salir de su salto lo suficientemente lejos del planeta de destino,
habiendo indicado previamente su lugar de llegada a los controladores de tráfico espacial del planeta, muy parecido a un aeropuerto en la Tierra. Si una nave es grande y pesada, debe salir de su salto aún más lejos, hasta 1/3 de una unidad astronómica. Esa es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol en este sistema solar Sol 13. Y a partir de ese punto de salida, y hasta que llegue a salvo a la órbita planetaria, la nave debe navegar lentamente, por debajo de la velocidad de la luz, utilizando únicamente la potencia del motor tradicional. Un dato interesante es que cuando una nave sale de su salto, produce una perturbación en el campo, en el espacio alrededor de esa zona, y eso produce un estallido de rayos gamma. El estallido es directamente proporcional al tamaño y la masa de la nave estelar. Este estallido de rayos gamma es una cola indicadora, fácilmente detectable, de una nave que sale del hiperespacio y es detectable desde la Tierra con la tecnología actual. Esta perturbación en el campo del espacio, donde la nave salió de su salto, permanecerá allí, como la estela que queda después de que una nave marítima pasa por el agua. Después de todo, el espacio es agua en un estado de alta vibración como expliqué en mi video anterior. Esta perturbación también tiene una frecuencia específica y esta frecuencia coincide con la del lugar de partida. De la misma manera, cuando una nave salta al hiperespacio, dejará en el lugar de partida otra perturbación temporal en el espacio que también coincide con el destino previsto. Entonces, durante unos segundos, otra nave, con sensores de alta potencia bien sintonizados, puede saber a dónde ha ido la otra nave, y su computadora de navegación puede trazar el rumbo efectivamente para seguirla. Otro principio básico de navegación es el llamado spacescaping, como se traduce al inglés, y se refiere a cuando una nave estelar no salta directamente a su destino, sale de su salto en el espacio profundo por un instante antes de saltar nuevamente al hiperespacio con una corrección de trayectoria. Esto se hace principalmente para eliminar la estela de frecuencia de cola indicadora que una nave deja atrás desde donde saltó inicialmente, principalmente para cubrir sus huellas, y se usa principalmente como una maniobra de combate.